Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevos codirectores del emisor. Dos jóvenes economistas llegan al Banco de la República. La designación generó reacciones a favor y en contra. Hablaremos de estos nombramientos y del papel del emisor en esta coyuntura económica con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Precios del crudo siguen subiendo. La cotización del Brent, petróleo de referencia para Colombia, se acerca ya a los $60 por barril. ¿A qué se debe esta fuerte recuperación y qué tan sostenible será? De la mano del experto Julio César Vera, analizaremos las ventajas de esta situación para las finanzas de Colombia. Vanidad femenina impactada por la pandemia. Por primera vez en muchos años cayó la venta de cosméticos en Colombia, especialmente de pintalabios. Juan Fernández nos trae cifras y curiosidades sobre este sector. Esperen segundos, la movida empresarial. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con el nombramiento que hizo hoy el presidente Iván Duque de dos nuevos codirectores para la Junta del Banco de la República. Se trata, en primer lugar, de Mauricio Villamizar y en segundo lugar de Viviana Taboada, dos jóvenes economistas, ambos hijos de exministros, quienes ocuparán los cargos que dejan a partir de este momento los salientes Gerardo Hernández y Ana Fernanda Mayhuasca. La primera designación que quiero compartirles a ustedes es la del doctor Mauricio Villamizar, quien se viene desempeñando como subgerente de estudios económicos del Banco de la República. El doctor Villamizar es economista de la Universidad de los Andes y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Georgetown. Ha trabajado a lo largo de su vida profesional como investigador, como analista y tiene además un número muy importante de publicaciones, aparte de su condición de ser profesor de varias universidades en temas relacionados con política macroeconómica y política monetaria. La doctora Viviana Taboada es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la misma universidad y máster en administración pública de la Universidad de Harvard. Cuenta con una larga trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo, también con organismos internacionales como el Banco Mundial, y ha participado en múltiples estudios e investigaciones, también con varias investigaciones publicadas relacionadas con temas de pobreza, con temas de desarrollo multidimensional. Y se ha desempeñado en los últimos años como subdirectora del Departamento de la Prosperidad Social, donde se ha enfocado en temas tan importantes como la superación de la pobreza. Para mí ha sido muy satisfactorio que en estos 2 años y medio que llevamos de gobierno ha habido una identificación muy completa y una completa armonía entre las decisiones que se toman al interior del gobierno en materia económica y la política monetaria del país. La armonía dentro del principio de independencia ha sido total y eso es especialmente importante en este último año tan difícil. El banco ha tomado medidas sin precedentes, siempre en armonía con las decisiones del gobierno nacional y esperemos que estos nuevos codirectores continúen esa tradición. Es una nueva generación de economistas, dijo el presidente Duque, y a pesar de su preparación académica y también de su hoja de vida, hubo diferentes reacciones a favor y en contra de estos nombramientos, especialmente por el de Viviana Taboada. Algunos consideran que no tiene la experiencia suficiente para este cargo de codirectora del Banco de la República y que por el hecho de ser hija de la exministra y hoy embajadora Alicia Arango podría verse eventualmente afectada la independencia del Banco de la República. Pues me parece que no tiene las credenciales académicas, tiene una maestría, está especializada en pobreza multidimensional, o sea, nada que ver ni con teoría económica, ni con macroeconomía, ni con política monetaria. Entonces me parece que es una persona que no tiene las credenciales suficientes para llevar a cabo una buena gestión. No queda otra sino esperar que con estas designaciones se continúe en esta senda de construcción de la credibilidad, independencia y por supuesto la altísima reputación que tiene nuestro Banco Central. Éxitos para ellos dos.
Éxitos para ellos dos, pero a muchos les sigue preocupando la independencia del Banco de la República. Por eso a esta hora le doy la bienvenida al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenido, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, me place mucho estar con ustedes. Doctor Restrepo, ¿cómo recibe usted estos nombramientos? Pues la verdad, son dos personas muy jóvenes, no tienen mucho conocimiento, pero eso de suyo no es una tacha. A mí me preocupa sobre todo que pueda haber vínculos de ellos que pongan en entredicho la independencia del Banco de la República. Y eso no es bueno, porque recuerden ustedes que acabamos de pasar el episodio muy desgastante por lo demás, en virtud del cual el ministro Carrasquilla intentó y se postuló para la presidencia del Banco de la República. Finalmente fue elegido el doctor Villar, pero eso mostró un deseo a veces del gobierno de ingerir, de interferir demasiado al Banco de la República. Ojalá que estos nuevos jóvenes directores no vayan a caer o sean muy conscientes de que el deber de ellos es ante todo de preservar la independencia del banco del cual acaban de ser nombrados directores y no obedecerle a ninguna consigna o a ninguna instrucción que reciban del gobierno. Pero a usted le preocupa más, doctor Restrepo, eso al final del día, no su edad, no su preparación, sino los vínculos con el gobierno, que sean hijos de exministros. Bueno, ser hijo de exministro no es una tacha per se, porque así como no hay delitos de sangre, no hay tampoco delitos de postulación académica. Lo que me preocupa es que la cercanía sobre todo de la doctora Taboada, con funcionarios del gobierno, como es la exministra Alicia Arango, puedan crear unas suspicacias que no son buenas en materia de independencia del banco con relación al Banco de la República y al gobierno. La doctora Viviana, ¿cómo se podría sacudir ante la opinión pública? ¿Cómo debería actuar de ahora en adelante ya sentada, teniendo un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República? No es ante la opinión pública, es en su quehacer diario como directora, mostrando y actuando con gran independencia al seno de la Junta Directiva del Banco, cómo va a poder quitarse esa sombra de falta de independencia que se podría por algunos pensar. Doctor Restrepo, haciendo cuentas y si sumamos al ministro Carrasquilla, de los 7 integrantes de la Junta Directiva, 5 han sido nombrados por el presidente Duque. ¿Cree usted que está en riesgo en este momento la independencia del emisor? Cuando se organizaron las leyes orgánicas del Banco de la República después de la Constitución del 91, esas leyes dijeron algo muy sabio. Ningún presidente puede nombrar más de 2 directores durante su mandato presidencial, precisamente para que nunca pudiera tener la capacidad de nombrar un número plural que pusiera la balanza exageradamente volcada sobre un lado, el gubernamental. Infortunadamente, con las 2 reelecciones que ha habido, primero la del presidente Uribe y después la del presidente Santos, uno y otro quedaron con la capacidad de nombrar no 2, sino 4 directores durante sus mandatos. Entonces, el exceso de nombramientos gubernamentales comenzó a desequilibrarse desde la reelección presidencial. Ahora se han dado unas circunstancias en virtud de las cuales se le cumplieron el mandato a 2 directores, que son los que se están reemplazando, y otro que renunció, u otros 2 que renunciaron. De manera que, sí, no, eso que un presidente nombre tantos directores desequilibra la balanza y contradice en cierta manera el espíritu, pero no hay manera de cambiar las cosas que tuvieron los constituyentes del 91 y quienes desarrollaron las normas del Banco Central.
Doctor Restrepo, independientemente pues, de la polémica alrededor de los nombramientos, ¿qué papel debe jugar el Banco de la República? Esta prácticamente renovada junta directiva, porque también hay nuevo gerente, también va a cambiar en los próximos días un último codirector que renunció, como lo dice usted, el doctor Arturo Galindo. Pero ¿cuál es el papel de esta nueva junta directiva en medio de esta coyuntura tan complicada? Bueno, el papel del Banco de la República, como el papel de cualquier banco central ante una emergencia como la que está viviendo Colombia, es suministrarle a la economía suficiente liquidez para que no vaya a faltar y para que el sistema financiero sea solvente y fluido, y igualmente el sistema de pago. El Banco de la República no está para financiar gasto público. Esa es una cosa que hay que tener en mente. No se le puede pedir al Banco de la República que financie el presupuesto nacional, como ha habido algunas propuestas, a mi modo de ver, irresponsables últimamente, de que se emita papel moneda. El gasto público contracíclico lo debe suministrar es el gobierno por su política fiscal. Y el Banco de la República, que lo ha venido haciendo, es el suministrador de liquidez y de estabilidad del sistema de pagos y del sistema financiero. Esa es su gran responsabilidad para mantener la inflación a raya, como afortunadamente ha venido manteniéndose hasta ahora. Pero precisamente mirando la inflación y mirando las minutas de la última reunión del Banco de la República, pues se ve que ese dato del costo de vida de inflación está por debajo de la meta, que es del 3%, y ya algunos directores están votando la posibilidad de hacer una nueva disminución en las tasas de interés para seguir impulsando la economía a través del sistema financiero. ¿Usted cree que hay espacios, teniendo en cuenta la debilitada inflación por la contracción económica, para que el emisor reduzca por última vez su tasa de referencia? Hay una leve rendija que permitiría que el Banco de la República, después de las diversas reducciones que ha hecho de las tasas de interés, hiciera una final. Pero si acaso una más, no veo al Banco de la República bajando las tasas de interés de referencia más de una vez adicional. Y hoy el nuevo gerente del banco, el doctor Villar, dio unas puntadas en ese sentido. Claro, habló del hipotético escenario en el cual el banco podría verse motivado a hacer una nueva reducción en las tasas de interés. También el emisor hoy, en esa presentación del doctor Villar, en el informe de política monetaria, hizo una disminución sobre el pronóstico de crecimiento económico para Colombia para este año, desde 4,6 hasta 4,5%, en parte por los confinamientos que vimos en enero. ¿Cree usted que este año definitivamente, y teniendo en cuenta la vacuna, en fin, las expectativas no solo del banco, de otros analistas, vamos a tener un mejor año económico que el 2020? Vamos a tener un mejor año económico que el 2020, porque mejor que el 2020 no es un gran cuento tenerlo. El año 2020 fue un año catastrófico. Pero lo que sí vamos a tener es un crecimiento en el 2020 menos luminoso de lo que se había pensado. El propio gobierno, en el marco fiscal de mediano plazo, había pronosticado que este año creceríamos alrededor de 5,5%. Todo está mostrando, con los nuevos confinamientos, con la demora en el programa de las vacunas, con las otras dificultades que se está presentando, que este año, yéndonos muy bien, vamos a tener un crecimiento entre 3 y 4% máximo, pero nunca de 5 y 6% como se había aspirado en los documentos oficiales del gobierno. Es decir, que el gobierno sigue muy optimista frente a las demás expectativas de los analistas del mercado. Doctor Restrepo, muchas gracias por estos minutos, como siempre, por su tiempo para Signo Pesos. Bueno, muchas gracias y saludos a ustedes. Con esta información sobre el Banco de la República hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuánto fue la producción de petróleo en Colombia arrancando este año, en el primer mes de este 2021? Ya regresamos.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 732.900 y corresponde al número de barriles de crudo producidos en enero de este año aquí en Colombia. Según ese reporte del Ministerio de Minas y Energía, eso significa una caída de 26.000 barriles frente a la producción que se registró en diciembre pasado, cuando llegamos a 758.000 barriles diarios en promedio. Y a propósito de petróleo, las cotizaciones del crudo están llegando a niveles máximos en prácticamente un año. Para analizar el tema, saludo al doctor Julio César Vera, él es gerente de la consultora Valger Energy. Doctor Vera, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial a todos los televidentes y gracias por la invitación. Doctor Vera, para tener un contexto y para que nuestros televidentes se den cuenta de por qué es noticia hoy el petróleo, basta con recordar que en febrero del año pasado, más o menos, antes de que llegara la pandemia a nuestro país, en ese momento ya se estaban sacudiendo los mercados internacionales, pero teníamos un precio del petróleo muy cercano al de hoy, un poquito por encima de los $58 por barril. Pero llega la pandemia a Colombia, se alborotan los mercados y alcanzamos a caer hasta por debajo de los $20 en el Brent. Y el WTI alcanzó a tener precios negativos, eso fue una gran noticia. Desde ahí hasta hoy ha tenido una gran mejoría, recuperando nuevamente los $58. ¿Esta tendencia ya se desgastó? ¿Ahí va a trancar el precio del petróleo o usted cree que seguirá subiendo? No, yo creo que todos los analistas internacionales han venido señalando que el petróleo podía alcanzar hacia el mes de junio los $65 el barril, como resultado de lo que se espera una recuperación económica por efecto de la vacunación y el avance de la misma a nivel global, y pues obviamente lo que eso significa en recuperación en materia de demanda. Además, la producción de petróleo se ha venido manteniendo estable gracias a que los países productores, si bien es cierto, a nivel de la OPEP han mantenido e incrementado levemente su producción, lo han hecho por debajo de lo que se esperaba, e inclusive países como Arabia han reducido su producción en más de 1 millón de barriles por día y lo van a seguir haciendo en los próximos 3 meses. Adicionalmente, las noticias desde Estados Unidos, que algunos pensaban que generaría que los precios pudieran caer, al contrario, lo que han generado es que el precio siga creciendo, y como usted lo dice, hemos tenido un crecimiento en los últimos 60 días de más de $18 el barril, lo cual es una excelente noticia para los colombianos porque va a mejorar los ingresos en materia de regalías, impuestos y participaciones a través de la estatal petrolera. ¿Por qué la vacunación masiva a nivel mundial podría seguir impulsando al precio del petróleo? Eso tiene un efecto directo sobre la demanda, porque en la medida que ha habido confinamiento, la demanda global de hidrocarburos ha caído, y en la medida que vacunemos y logremos alcanzar esa pues tan deseada vacunación, o lograr que cerca del 70% de la población global se vacune, la demanda se va a estabilizar, va a seguir creciendo, y eso puede generar un efecto importante de que los precios se mantengan por encima de los $60 el barril, como es el deseo que tienen muchos analistas y como a países como el nuestro le conviene. Recordemos que a un país como Colombia, $1 adicional de precio del petróleo le significa ingresos al año de más de 500.000 millones de pesos, y para este año 2021 nuestra estatal petrolera Ecopetrol presupuestó que tendríamos un crudo alrededor de los $45 el barril, es decir, hoy con un promedio para lo corrido del 2021 de $55 el barril, estamos teniendo al final del año unos ingresos adicionales que se traducirán en regalías, impuestos y un menor déficit fiscal para las finanzas públicas nacionales. Eso es muy importante. Estuve viendo hoy las proyecciones del Banco de la República, también tiene estimaciones sobre el petróleo y lo está viendo por encima de los $50 por barril, no solo este, sino también el próximo año. Usted mencionaba Estados Unidos. ¿Por qué podría ser importante para la cotización del crudo en los próximos días? ¿Tiene que ver algo la decisión de Joe Biden sobre el fracking? La decisión de Joe Biden es hacer un alto en el camino sobre la asignación de nuevas áreas para actividades de exploración y explotación en tierras federales. Pero recordemos que en los Estados Unidos la gran mayoría de las áreas dedicadas a la actividad de hidrocarburos, y en especial donde se desarrollan yacimientos no convencionales, son áreas de carácter privado. Estados Unidos ha seguido creciendo en su producción en materia de hidrocarburos producidos a partir de fuentes no convencionales. Tal es así que hoy es el principal productor de petróleo del mundo, le va a permitir alcanzar muy pronto su autosuficiencia, y en materia de gas igualmente, además de que se ha convertido en un país exportador de gas que generará una gran dinámica en el mercado global, llamado a ser el gas el energético de la transición.
¿En qué nos beneficia a los colombianos que no estamos directamente relacionados con el sector petrolero que el precio del crudo se mantenga por encima de los 60 o que llegue a los $65, como dice usted? Eso se traduce en mayores regalías para las regiones productoras. Recordemos que en el último acto legislativo del año pasado se logró devolverle a las regiones productoras un mayor ingreso en materia de regalías petroleras, y las regalías a su vez generan inversión y desarrollo. Y para el gobierno nacional, mayores ingresos en materia de impuestos, dividendos a través de la empresa estatal petrolera, y estos a su vez se traducen en inversión social y desarrollo para todos los colombianos y en beneficio de los 48 millones de connacionales. Estábamos a $20 hace un año en la cotización del crudo, prácticamente ha triplicado su valor. ¿Cree usted que es inminente que ya el Ministerio de Minas y Energía tenga una resolución también para subir los precios de los combustibles, de la gasolina, en los próximos días o en las próximas horas aquí en Colombia? ¿Es inevitable algo así? Se han venido dando unos incrementos en los últimos 2 meses. En el mes de diciembre y el mes de enero, el Ministerio de Minas y Energía anunció anuncios del orden de los 100 pesos por galón, tanto en la gasolina como en el diésel. Es predecible que, dado que el precio sigue con una tendencia al alza y se aplica en la fórmula que está establecida, que en el mes de febrero tengamos una nueva alza. Durante el año 2020, el gobierno logró hacer ahorros muy importantes en el Fondo de Estabilización de Precios. Lo que hemos calculado a partir de algunos estudios desarrollados es que se ahorraron más de 650 pesos por galón en materia de precios que los colombianos aportaron al Fondo de Estabilización de Precios y que ayudan a compensar el déficit que el fondo tenía y que nos preparan para situaciones futuras donde el precio pueda volver a subir a niveles de los 80, 90 dólares el barril. Pero sí es eminente que se van a dar estas alzas, pero aplicando la fórmula serán incrementos que tendrán una atenuación de más o menos el 3% máximo mensual, de acuerdo a la fórmula que tiene el gobierno establecido. Y 3% en el precio del barril, del galón de gasolina, ¿eso qué, más o menos de cuánto estamos hablando? Hablamos de incrementos promedio de unos 120 pesos como máximo en el escenario más crítico. 120 pesos podría ser, bueno, eventualmente, aunque es decisión del gobierno. Doctor Vera, no lo quiero dejar ir, cambiando un poco el tema de la cotización del crudo, pero sabiendo sobre su experiencia en el sector, ¿cómo le pareció la movida de Ecopetrol? ¿Sí es bueno que se meta en el negocio energético, que se le mida a la adquisición del 51% de ISA? Yo considero que es una decisión que es coherente con lo que están haciendo las grandes petroleras a nivel global. Todas las petroleras vienen avanzando en el proceso de lo que se denomina la descarbonización de sus operaciones y de sus proyectos, y eso les ha permitido avanzar en diferentes frentes, en frentes como la economía circular, la eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, por supuesto, avanzar en tener combustibles más limpios y profundizar el desarrollo de lo que se llama la electrificación de la economía. El hecho de que Ecopetrol pueda invertir en una empresa que hace parte de un negocio regulado, con unos ingresos bastante predecibles y estables, con unas potencialidades de crecimiento muy importantes, además de que le permitirá fortalecer su estrategia y su participación dentro de la región y avanzar de la mano de esta participación en todo este proceso de descarbonización, yo considero que es una buena decisión. Algunos analistas lo han visto como que le quitaría foco de su actividad principal, que es la actividad de hidrocarburos. Yo no considero que sea así. Yo creo que le va a permitir avanzar en esta nueva estrategia y mantener su estrategia de focalización en la actividad petrolera, donde el gas va a jugar un papel fundamental al ser el energético de la transición. Para mí es una buena decisión, debemos apoyarla como colombianos, va a permitir que tengamos una empresa acorde con las tendencias globales y, por supuesto, que fortalecer el gobierno corporativo de Ecopetrol y, a su vez, el de ISA con la operación de las dos compañías en conjunto. Y, obviamente, esto va a permitir que haya menor volatilidad en los ingresos de Ecopetrol, que, como lo sabemos, están al vaivén de los precios internacionales del petróleo, y, por supuesto, favorecer también los intereses de la nación en sus necesidades fiscales actuales de corto y mediano plazo. Doctor Vera, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Hablando del sector petrolero, entonces, con la noticia, la trepada del crudo de referencia Brent. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles fueron las marcas de celulares que más vendieron unidades en el mundo en los últimos meses del año pasado. Ya regresamos. Hora de ver la información del mundo de los negocios. Juan Fernández, buenas noches, bienvenidos. Bienvenido. ¿De qué nos quiere hablar hoy? Gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos.
Víctor, buenas noches. Empiezan a conocerse cifras del impacto de la pandemia en diferentes industrias durante el año pasado y una de las que más llama la atención es la de los cosméticos, entre ellos la de los pintalabios. Dice la Cámara de la Industria de Cosmética de la ANDI que el año pasado la contracción del mercado de cosméticos en general estuvo por el orden del 6,3% en ventas y es relevante porque la cifra es la primera en caída, por supuesto, desde hace unos 10 años. Y en ese sentido, Juan, ¿cuál es el producto más golpeado? Pues Víctor, dentro de esa categoría de maquillaje han sido los pintalabios los que representan el negocio más significativo y no solo aquí en Colombia, donde se puede vender fácilmente 1 billón de pesos, sino en el resto del mundo. Se dice que el uso de color en los labios tiene más de 5.000 años, pero fue la compañía de cosméticos la que empezó a vender el lápiz labial como lo conocemos hoy en 1870 y su éxito ha estado en que es un producto accesible a todas las mujeres. Pero volviendo al tema de Colombia, fueron los pintalabios los que más se contrajeron el año pasado, más de un 30% en promedio. La razón evidente, el uso de mascarillas, a más uso de mascarillas, pues menor gasto en pintalabios. Ese tema de los pintalabios tiene su historia detrás, porque aún en épocas de crisis como la económica del 2008, incluso guerras, nunca se había visto una caída así. Todo lo contrario, en esas épocas el maquillaje ha crecido porque brinda beneficios psicológicos. Lennart Loder, presidente de la compañía de su familia, lo ha llamado el efecto pintalabios. Otro producto, los polvos, tan vendidos también siempre sumaron caídas superiores al 45%. Juan, ¿y cuáles productos muestran repunte? Debe haberlos, ¿no? Sí, mire, así como para unas categorías el impacto ha sido negativo y grande, hay otras con un aumento pues inesperado, como el del consumo de productos de maquillaje de ojos y uñas. Esos son los productos más consumidos por las mujeres colombianas durante esta época de pandemia. De ese segmento hacen parte las sombras, las pestañinas, los delineadores con crecimientos por encima del 20%. Y otra vez la razón evidente, con tapabocas lo único que se ve a las mujeres en su cara pues son los ojos, y ahí el repunte. Las uñas también han tomado una relevancia importante. Y esta es, Víctor, la movida de hoy sobre maquillaje y datos interesantes sobre cómo se comporta el mercado en estos tiempos de coronavirus. Claro que sí, Juan, todos los mercados cambiando mucho por cuenta de la pandemia. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia será de 3.522 pesos con 57 centavos. Bajó 12 pesos con 42 centavos gracias a lo que hablábamos hace un momento, el repunte del petróleo que exactamente en su referencia Brent subió 2,04%, se ubicó en $58 con 63 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.082.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,68%. La acción más valorizada fue Grupo Aval, con una ganancia de 1,97%, y la acción que más cayó fue la del Banco de Bogotá, que tuvo un retroceso de 2,28%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato muy interesante. Este es el ranking de los smartphones más vendidos en el mundo durante el cuarto trimestre del año pasado, según la firma de estudios IDC. El iPhone lideró, vendió 90,1 millones de unidades. En segundo lugar, Samsung, con 73,9 millones. En tercer lugar, Mi, no sé si se pronuncia así, pero lo que sí sé es que es una marca de la compañía Xiaomi, con 43,3 millones de unidades. Después, Oppo, otra marca también china, vendió 33,8 millones de unidades. Y Huawei, también China, con 32,3 millones de equipos. Es decir, que esas 5 marcas tuvieron el 70% del mercado mundial en el último periodo del año pasado. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.